Mañana con estos chubascos va a mejorar la condición atmosférica en nuestra capital. Muy Perfecto. Bien. Cristian Herren, muchísimas gracias por esa información porque vamos a seguir profundizando. Que estén muy bien. Buenos días. Buenos días. Así es, justamente estamos aquí en el estudio junto a la directora de Ingeniería de Energía y Sustentabilidad Ambiental de la Universidad San Sebastián, Carolina Pizarro, justamente para conversar respecto de lo que recién veíamos. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, las autoridades, y esta mañana conversábamos justamente con el ministro de Medio Ambiente, decía, gracias a una buena gestión se han disminuido los episodios de contingencia ambiental aquí en la región metropolitana, pero yo decía, ¿eso es obra de la autoridad o es obra de que este año también ha llovido bastante más que en años anteriores? Sí, bueno, gracias por la invitación. Es muy feliz poder venir a hablar de estos temas. Efectivamente, uno podría entender que esta disminución podría ser algo puntual, ¿verdad? Pero esperamos que sea una tendencia. Efectivamente, con respecto al año pasado, hasta ayer, cierto que no había esta declaración de preemergencia, había un 40% menos en los episodios críticos. Entonces, yo creo que son multifactoriales, ¿ya? No es solo la medida de las autoridades, no es solo las restricciones por un lado, sino que efectivamente son multifactoriales. Ya, analicemos eso porque veíamos que en comparación con el año pasado, hasta esta fecha se contabilizaban 3 episodios de emergencia ambiental. Exacto. En esta oportunidad, ahora tenemos una preemergencia, pero anteriormente habíamos estado solamente con alertas. ¿Cuáles son esos varios factores que se tienen que considerar a la hora de hacer el análisis? Hay uno que es, a mi juicio, preponderante, que es el factor geográfico y meteorológico. Siempre se ha hablado que Santiago está en una cuenca, ¿cierto?, rodeado de montañas, en el cual es propicio que se produzca el fenómeno de la inversión térmica, Claro. que se da en invierno, ¿cierto?, donde el aire caliente sube y genera una verdadera tapa como una olla y deja el aire frío abajo reteniendo las emisiones y los contaminantes. Eso en particular en Santiago se da con mucha fuerza. Efectivamente, como ha habido más lluvias, eso ha permitido de que se mejore la ventilación y que la dispersión de los contaminantes. Ahora bien, no nos concentremos solo aquí en la región metropolitana, porque cuando nos escuchan desde otras zonas del país, nos dicen que en Chillán, que en Los Ángeles, que en Coyhaique, los episodios de preemergencia y de emergencia ambiental se han multiplicado respecto de años anteriores. Exacto. ¿Qué es lo que no se está haciendo bien ahí? Bueno, como decía al principio, esto es multifactorial. Entonces, una cosa es la parte geográfica, pero también hay que ver de dónde vienen estas fuentes, estas emisiones. En Santiago las emisiones son principalmente por las fuentes móviles, industriales, pero en Chillán y en esa zona la principal fuente son las emisiones residenciales, es decir, con qué se calefacciona la gente. Por lo tanto, el foco tiene que estar puesto ahí en esos sectores. Es decir, allí es donde hay que concentrar las políticas públicas. ¿Podríamos decir que hay un fracaso hasta ahora al respecto cuando vemos que, por ejemplo, en Coyhaique ya ha habido 21 emergencias ambientales hasta la fecha? Sí, pero fíjate que en Coyhaique también ha habido una disminución con respecto a los años anteriores, alrededor de un 24% de los episodios críticos. Sí, pero de todas maneras, perdón, tener esta cantidad de emergencias ambientales es exponer a la población a una situación a la cual no debiera estar expuesta. Absolutamente de acuerdo, es decir, hay en Chile en este minuto 10 millones de personas que están viviendo bajo una calidad de aire mala, es decir, el 59% de la población. Que es peligroso para la salud de la peligroso para la población. salud. La OMS ha decretado ciertos índices de aumento de riesgo en enfermedades que pueden llevar a la muerte en un 6% por cada 10 microgramos por metro cúbico de material particulado fino. Y cuando estamos hablando de una emergencia ambiental, ¿qué niveles de contaminantes consideramos? Precisamente, bueno, ahora a partir del 2014 el material particulado fino está haciendo parte de las mediciones, que ese es el más peligroso porque efectivamente tiene incorporación a las vías aéreas hasta los pulmones. En el caso de la calefacción a leña, especialmente la zona centro-sur del país, se alude a las costumbres, se alude a que esta ha sido una tradición, pero no se debiera hacer a esta altura, y en atención a los números que tú nos cuentas, ser más drástico en la aplicación de restricciones, por ejemplo. Es difícil hacer cambios culturales, ¿ya? Y yo creo que una medida importante es hacer los recambios de los calefactores. Los calefactores certificados son más o menos un 70% más eficientes que los otros. Pero así todos siguen siendo contaminantes. Siguen siendo contaminantes, pero mucho menos.
bastante menos. Ya, pero por eso te digo, ¿no debería hacerse más drástico? O sea, cambiar, por ejemplo, por calefacción limpia, eventualmente electricidad con algún eventual subsidio. O gas, por ejemplo. O gas, que es la otra alternativa. El gas y la electricidad tienen 0 emisiones en cuanto a material particulado. Efectivamente, las políticas deberían apuntar a eso. Volviendo a Santiago, a la región metropolitana, cada vez que hablamos del tema contaminación ambiental, vuelve la discusión respecto a lo eficiente de la restricción vehicular, que es lo que vemos durante esta jornada con preemergencia, ¿no? ¿Cuál es tu visión en relación a esa discusión que se ha generado durante tanto tiempo? Sí, voy a hablar desde lo particular, ¿no? Yo creo que generar prácticas y hábitos en torno a lo sustentable siempre es bienvenido. A propósito de los temas contingentes, ¿cierto?, de La Roja, las nuevas generaciones ahora no están muy acostumbradas a que Chile pierda partidos, ¿no? Bueno, ahora yo creo que debería ser lo mismo, hacer pequeños sacrificios, a lo mejor ver que usar gas en vez de carbón para los asados, a propósito de la nota, bajarse del auto, aunque sea un día o máximo 16 días en el año, vale la pena. Es decir, restricción vehicular permanente. La restricción vehicular permanente es parte del plan de descontaminación, claro, todavía no se empieza a aplicar. De Santiago Respira, sí, exactamente. ¿Pero a ti te parece que es una buena medida? Mira, en términos netos de emisiones hay influencia, hay incidencia en aquello, pero también en términos de generar comportamiento, de generar una cultura en torno a la sustentabilidad. Claro, pero la gente se baja del automóvil en la medida que el transporte público les es un recurso, digamos, al alcance para sus desplazamientos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con otras políticas públicas como subsidios o incentivos a el vehículo eléctrico, el vehículo con alimentación de gas, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Punta Arenas, y que acá, dentro de la discusión a la cual yo he asistido, es que hay un tema de recaudación tributaria también, que desde el Ministerio de Hacienda incluso desincentiva el recambio de gasolina por gas. Sí, a ver, bueno, tocando el punto del transporte público, evidentemente, y si estamos hablando de sustentabilidad, toca el tema social con bastante fuerza, ¿no? Si es que nosotros estamos desincentivando el uso del automóvil, obviamente tenemos que tener un transporte público que sea efectivo y que sea atractivo para cualquier persona poder usarlo y no ir en contra de su mayor comodidad. Y con respecto a los incentivos de, por ejemplo, la movilidad eléctrica, mira, un dato interesante, se sabe que para implementar todo el tema de los autos eléctricos, etcétera, hay un 30% más de uso de cobre, por ejemplo, lo cual tiene una implicancia directa en nuestra otra industria importante, que es la minería. Yo entiendo y yo espero y soy positiva en ese sentido de que la cosa va para allá. Hay incentivos para fomentar la movilidad eléctrica por estos dos ámbitos. La idea es que entiendo también que hay un impuesto verde, ¿cierto?, a los autos que contaminan un poco más. Y yo creo que la idea es precisamente potenciar esas políticas que apuntan a lo sustentable. Ahora, ¿a qué se puede aspirar en el mediano o largo plazo en términos de la calidad del aire aquí en la región metropolitana con estas medidas? ¿Qué tanto podríamos avanzar? Si la tendencia sigue, por ejemplo, en términos del material particulado de 10 micrones, ¿ya?, que es la medida, la fracción no fina, hay un 100% de menos episodios críticos con respecto al año pasado. Entonces, si se implementan los planes de descontaminación, como el Santiago Respira y otros que apuntan a esas mejoras, yo sí soy optimista y pienso que los niveles van a bajar. Pero eso depende tanto de la implementación de estas políticas como también de la disposición de la comunidad para poder acogerse y estar en beneficio. Y el tema de la fiscalización del uso de leña aquí en Santiago con drones, como ha anunciado el ministro de Medio Ambiente, todavía un plan que está empezando a implementarse porque implica apenas un dron, pero claro, la idea, de acuerdo a lo que nos han dicho, es ampliar eso. ¿Son medidas eficientes realmente? Cuando estamos cambiando la cultura, cuando estamos cambiando los hábitos, yo pienso que efectivamente al principio la parte de fiscalización tiene que ser fuerte y después ya uno no se va a cuestionar, oye, no voy a encender la leña porque no se debe encender la estufa de leña.
Carolina, dentro de lo que ustedes han visto ahí en este Departamento de Ingeniería de Energía y Sustentabilidad Ambiental, cuando reclamamos respecto de la contaminación ambiental, en episodios como hoy día de preemergencia aquí en Santiago y también en Coyhaique, hay gente que dice, bueno, estamos contaminados, pero enciende la estufa de parafina dentro del hogar, fuma dentro del hogar. ¿Qué pasa con la contaminación intradomiciliaria? Lo que estamos respirando hoy día, en un día de preemergencia, ¿a cuántos cigarrillos equivale, por ejemplo? ¿A cuántas, o estufas encendidas, digamos? Porque a veces, incluso en un día de aire limpio, la contaminación dentro del hogar sigue siendo alta en la medida de que hay estufas o de que hay cigarrillos. Sí, exactamente. El dato exacto de cuántos cigarrillos no lo tengo, pero efectivamente todo proceso de combustión genera material particulado, es fino, que entra a las vías aéreas y además genera gases que son tóxicos, el monóxido de carbono, sobre todo por las combustiones incompletas de las estufas a parafina, y dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, que todos esos son tóxicos y si tú los tienes constantemente, les comentaba recién de que ya la OMS indica sus índices de que hay mayor prevalencia de enfermedades respiratorias y con probabilidad de muerte incluso. Es decir, todas estas acciones, aunque parezcan menor en términos de la cantidad de contaminantes, de todas maneras van sumando. Sí, van sumando y como les comentaba, que es importante yo creo hacer hincapié es en este cambio cultural, ¿cierto? Muy bien, pues Carolina Pizarro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos Muy días. amable. Vamos a la pausa, ya estamos de regreso con más noticias de la mañana informativa.